Hola a toda la gente de EWTN Español. Espero me estén escuchando. Si no me escuchan, me dejan saber. Como todos los jueves, hoy adelantamos una hora. Usualmente hacemos los live a las 9 de la noche. Pero esta vez lo vamos a hacer ahorita ya mismo. Vamos a tener al padre Osvaldo Agudelo hablando sobre qué es la voluntad de Dios. Aquí el padre. Vamos a esperar por la señal. Está un poco mala la señal, eso sí, se los dejo saber de antemano. Padre Osvaldo Gudelo. Muy buenas noches, otra vez estamos aquí, una horita más temprano de lo normal para cumplir ciertos compromisos, pero aquí estamos. Aquí estamos y le estaba comentando a la gente el día de hoy que la señal está un poco mala. Ya les voy a contar una historia de lo que me pasó el día de hoy y todas las cosas que hemos pasado para llegar a este live. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Pero antes, vamos a esperar mientras el padre hace una oración. Así vamos dando chance también a la gente que se vaya conectando porque la adelantamos ciertamente una hora a este live. Vale. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación para que esta charla que vamos a tener se vea siempre iluminada a la luz de ese Santo Espíritu, para que le llegue a los corazones de la gente y pueda entender de alguna manera qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Para esto, hoy quiero hacer una oración de la divina voluntad, que es una oración muy bonita que llama a todo el universo a amarlo. Y dice algo como: Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué linda esa oración, Padre. Sabes que muchas personas me han preguntado y la estaré posteando dentro de poco en Manual para Enamorarse sobre esa oración. Bueno, amigos, disculpen un poco todo esto, es que les voy a contar lo que pasó el día de hoy para llegar a este live. Y así queremos abrir este tema que se trata, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es el libre albedrío? ¿En dónde está mi decisión? ¿En dónde entra la voluntad de Dios? ¿Dónde está mi voluntad humana? Ahí les va. Todos los jueves hemos decidido desde hace un tiempo, bueno, EWTN nos dio el espacio, como ya saben, para hacer este live que estamos haciendo a las 9 de la noche, hora de Miami, ¿verdad? ¿Qué pasa? A medida que empezó la pandemia, yo empecé a trabajar desde casa y los jueves para mí era un día bastante libre. Cuando empezamos a hacer estos live los jueves, resulta que el día jueves en mi trabajo se ha convertido, pues, el día más fuerte de la semana. Por ahí te dices, diosidencia, coincidencia, ¿qué está pasando? Punto número uno. Y yo dije, bueno, no importa, yo puedo con las dos, con el live, con esto, con aquello. Me empecé a dar cuenta que estaba llegando a esos live muy, muy agitada, como dicen, muy, muy uno del mundo, sin ese momento antes de oración, de rosario, ese momento que uno tiene que tomar antes de ponerse a hacer un live de esto, aunque el padre es el que lleva siempre la batuta para poder intervenir. Y yo dije, no, bueno, no importa. Hasta que me di cuenta hoy, yo siempre voy a misa a las 6 de la tarde. Y a las 5 yo tenía que enviar un trabajo, ya yo había terminado, estoy enviando el trabajo a mi jefa y se cae el internet, se cae la conexión a internet. Y yo digo, pero si yo terminé este trabajo desde la 1 de la tarde y estoy así y no se puede, y da error y error y no se puede enviar nada, son las 5:30 y nada pasa, son las 5:40 y yo empiezo a decir, ¿qué está pasando, Señor? O sea, yo quiero ir a la misa, la necesito hoy por este live. Y él empieza a decir, Señor, yo quiero ir a misa, pero eso que tú lo dices así como que, déjame ir, que funcione el internet. Bueno, literalmente a las 6 en punto, a la hora de la misa,
se abre el internet, se envía el video, le llega a mi jefa y yo llamo a alguien y ese alguien me dice, Airam, ve a misa. Y yo, pero que voy a llegar tarde. Y me dice, ve. Cuando yo llego a la misa, resulta que el padre se había retrasado 10 minutos. Es decir, entré a tiempo a la misa. Y yo me quedé así fría porque yo dije, en los 4 años que llevo yendo a misa, todos los días a las 6 de la tarde, la misa nunca empieza a las 6:10. Y yo me reí por dentro y a la vez con ganas de llorar porque dije, o sea, ese grito que yo le pegué en mi casa de Señor, quiero ir a misa, préndete internet. Y todo pasa a las 6, llego, voy a misa y salgo y llamo al padre Osvaldo y le digo, padre, entendí algo para este live de hoy. Yo estaba un poco nervioso porque decía que vamos a hablar, el live de la semana pasada estuvo muy bueno, pero se nos borró y que voy a hablar. Y tuve la respuesta después de misa, que es que, y con esto abrimos paréntesis, siempre vamos a tener hasta el último momento, el último respiro en nuestras vidas, esa libre albedrío de poder tomar nuestra decisión. Pero ¿qué pasó? Hoy, cuando eran las 6, yo tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me quedo en casa, ya la misa empezó. Oír, luchar hasta el final. Y yendo a esa misa, es decir, Señor, ¿qué es hacer tu voluntad? Tu voluntad está hacer cosas que me acerquen a ti, estar a hacer cosas que te den gloria. Y ahí es donde entendí, wow, Irán, tú tuviste tu oportunidad, tu libre albedrío, pero al final te fuiste por la izquierda, que fue, o bueno, por la derecha, que suena más bonito, y escogiste ir a esta misa. Y lo más lindo es que llegué a la misa y todo hizo. Entonces al final yo le decía al padre, ¿qué pasa si yo no hubiese ido a misa? Y esto lo pongo con muchas cosas en nuestra vida. Si yo no hubiese ido para la misa y en cosas en la vida, a veces tomamos una decisión que no es correcta. ¿Quiere decir que ya no salimos de la voluntad de Dios? Yo no creo. Ojo, ya el padre va a responder todo esto. Yo no creo. Lo que creo es que nos atrasamos en el camino. Capaz la llegada al punto que queremos y que el Señor nos quiere llevar se va a atrasar más, va a ser más dolorosa, nos va a costar más. Eso es lo que, pues, yo pienso, padre. Espero que me hayan entendido porque estoy un poco eufórica con lo que me pasó y me di cuenta hoy, wow, siempre tenemos ese momento, el Señor siempre nos va a dejar decidir, pero la decisión que tomes te tiene que acercar a Dios, le tiene que dar gloria a Dios. Es muy bonito entender eso. Vamos a retomar un poquito, los que ya vieron alguna vez, hace 8 días que empezamos a desarrollar el tema del libre albedrío y de la divina voluntad. Entendemos algo aquí. Dice, la enseñanza de San Agustín es desarrollada por Santo Tomás de Aquino, tanto en teología como en filosofía. Y ve esa voluntad como un apetito racional. El hombre necesariamente desea beatitud, pero puede escoger libremente entre diferentes formas de esa beatitud. Pero libre albedrío es sencillamente el poder electivo. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Antes estábamos hablando con Airán, estábamos discutiendo el tema de lo volitivo y lo cognitivo en el pensamiento humano. El Señor tiene el conocimiento cognitivo total y nosotros tenemos esa tendencia volitiva, es nuestra voluntad la que al final vamos a tratar de igualar o sencillamente supeditar a la divina voluntad. ¿En qué consiste esto? Un ejemplo sencillo. Yo estoy en la cima de una montaña y veo desde lejos un camino, ¿cierto? Y veo un grupo de hombres que están viniendo por ese camino. Pero yo veo una especie de lago en la mitad del camino que se formó y luego continúa el camino, luego veo a un tigre en ese camino, luego continúa el camino y luego veo a un par de asaltantes en el camino. El Señor tiene la visión cognitiva total. Él sabe los percances que va a enfrentar ese grupo de hombres. Pero cuando los hombres han descubierto que en el camino hay un lago que no tiene puente, pueden optar en diferentes. Uno, o se meten al lago y lo atraviesan nadando, o sencillamente le dan la vuelta al lago y Oh, continúan en su camino.
el Señor sigue teniendo el conocimiento cognitivo, aunque suene redundante, esa facultad cognitiva total. Ellos continúan por el camino, pero no saben que hay un tigre. El tigre se les va a aparecer de repente. Alguno va a morir, porque cuando ellos vayan a reaccionar ya será tarde, porque el tigre ya lo tendrán encima. Ellos, Claro, la mayoría van a salir de ahí, quizá maten al tigre, pero alguien va a salir herido. Continúan, pero no ven a los asaltantes. Alguien va a salir asaltado. ¿Yo puedo prever eso? No, es nuestra vida. No podemos prever un accidente, no podemos prever un cáncer, no podemos prever la pérdida del trabajo. claro. Pero mi voluntad me permite elegir el camino que voy a optar. Ahora, y esta es la parte linda, el Señor nos pone en esa ley natural, ese preconocimiento, era lo que hablábamos la semana pasada en lo que hay de discernimiento, y es esto, el Señor, el ejemplo es muy claro cuando lo pone aquí, y dice, vamos a poner el ejemplo de una roca cayendo por una montaña. ¿Esa roca tiene voluntad? No. ¿Tiene razonamiento? No. Es algo que se mueve y se está cayendo por una ley natural. Ni la roca decidió caerse, ni la ley de gravedad decidió traerse a la roca. Eso ya estaba en el conocimiento. Ahora, cuando vemos a una oveja que ve venir al lobo, la oveja elige salir corriendo. ¿Porque tiene razonamiento? No, porque tiene instinto que le hace salir Claro. corriendo. Pero podríamos decir que hay una especie de voluntad, sí es una voluntad animal, como nos lo explica muy claramente Santo Tomás de Aquino. Ahora, en el hombre ahí ya hay discernimiento, razonamiento, voluntad. Y cuando hay voluntad, hay libre albedrío. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Cómo saber en qué momento yo estoy haciendo mi voluntad y en qué momento estoy haciendo la divina voluntad? Utilizando siempre el libre albedrío. Y como repetíamos en alguna oportunidad, el infierno es la demostración de nuestro libre albedrío. Claro. ¿Por qué? Porque con el infierno el Señor me está diciendo, si no quieres seguirme y si no estás contento con mi opción, puedes elegir salirte. Te queda el infierno. Hay un camino, ¿cierto? Por eso dicen que las autopistas al infierno son de Claro. 24 carriles en bajada, pavimentadas y muy lindas. Y las autopistas al infierno están pavimentadas llenas de buenas intenciones. Pero En ¿cómo uno cambio, entra en ese discernimiento para saber qué voluntad estás haciendo? claro, ahí bien, empieza a complicarse el asunto, pero al mismo tiempo empieza a clarificarse. Cuando yo elijo el camino de Dios, acuérdese, seguir a Dios no es garantía de que nada me va a pasar. Seguir a Dios es garantía de que lo voy a ver diferente, lo voy a vivir diferente, lo voy a sufrir diferente y me va a servir para la vida eterna. Porque no podemos vivir esta vida sin pensar que cada cosa que hagamos afectará mi vida eterna, que cada cosa que digamos afectará mi vida eterna, que cada acto, palabra, pensamiento afectará mi vida eterna. Cuando yo veo que mi voluntad humana daña, y lo sabemos cuando nos daña, esa vida eterna, es cuando yo digo, Señor, enséñame tu camino, tu divina voluntad. Y ahí es cuando todo empieza a tomar una Ok. dimensión diferente. Entonces, para yo entenderlo, lo que te acabas de decir, cuando es eso, o sea, cuando lo que estamos haciendo, si todo lo que hacemos en el día a día nos beneficia o nos afecta para nuestra vida eterna, si lo que hacemos en el día a día nos está afectando y nos está alejando de esa vida eterna en vez de acercarnos, quiere decir que estoy haciendo entonces mi voluntad y no la de Dios. Mire, interesante pregunta. Nosotros vamos a saber cuándo estamos haciendo la divina voluntad
sencillamente cuando en nuestro acto sentimos esa paz. Wow. Acordémonos en la misa, que la última despedida de la misa es, a la Vaya misa la ha paz. terminado, vamos en la paz de Cristo. Ojo, hay que establecer esa diferencia de cuál es la paz de Cristo y cuál es la paz de los hombres, que eso es bien importante. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vienen unas preguntas para explicar eso. Primera, ¿el hombre tiene o no tiene libre albedrío? Okay. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Una potencia? ¿Un acto? ¿Un hábito? Tercero, si es una potencia, ¿es apetitiva o cognitiva? Ahí se complica un poquito la Sí. cosa. Y cuarto, si es apetitiva, ¿es una potencia con la voluntad o en cambio es distinta a la voluntad? O sea, si es carnal, se puede decir, si El, es a través de el, los sentidos o involuntaria, claro, como decía el libre San Juan de la Cruz. albedrío viene siendo la acción final del discernimiento. O sea, Wow, hablábamos en ya. la semana pasada, cuando llegan X amiga me dice, padre, yo, yo no sé si yo debo seguir con este novio. Yo qué debo hacer, sigo con él, no sé si lo amo, no sé si no lo amo, no sé si lo dejo ir y después me va a costar trabajo encontrar otro, o me caso con él y después va a ser un desastre, viene un divorcio, viene todo el discernimiento. Ahí todavía no ha empezado a actuar el libre albedrío. Pero aquí viene ese eterno discurso de Sócrates, cuando su alumno favorito le preguntaba, maestro, estoy muy enamorado de mi novia, ¿usted cree que yo me debo casar? Y Sócrates no le contestaba, hasta que el alumno insistió, y le dice Sócrates, mire, cásese o no se case, de todas maneras se va a arrepentir. Pero padre, la pregunta es, ¿qué le dijo usted al amigo entonces? ¿Qué Pero respuesta, qué consejo mire le esto, dio? el consejo es fácil. En ese caso, uno dice, bueno, si hay amor, ojo, si de verdad tú amas a esa persona, todo el discernimiento que le puedas meter es basura, porque hay amor. Porque con amor estamos dispuestos a soportar, a aguantar, a tener paciencia y a saber que tarde o temprano el amor tendrá que prevalecer. El problema es cuando no hay amor y yo quiero forzar la situación para decir, bueno, es que el chico es buena gente, bueno, es que el chico tiene una gran chequera, bueno, es que el chico está guapo, pero eso de guapo se va muy pronto, la Claro. chequera se puede ir. Eh, Todo lo que nos parece de novio lindo, de casado se vuelve una pesadez. Si el tipo cuando llega a tu casa deja botada todas las cosas Pero en tu casa, acá, por ejemplo, con cualquier situación que las personas que estén viendo este live se puedan poner cuando están ante una situación así, y la persona que está en ese discernimiento, aunque capaz, o sea, y ese discernimiento que no sabe, el sí, el no, el sí, el no, y te sientes débil, señor, ¿sabes? Me siento débil, no puedo tomar sencillamente una decisión, se me hace difícil, aunque para los ojos del mundo, para mi mamá, mi hermano, mi amigo, es fácil, yo no la veo. Te han dicho, te han aconsejado, te hablan, te dicen, capaz, pero tú todavía no tienes esa ahí, fuerza, pero ya va. Disculpa por interrumpir, ya que quería decir eso. Tienes o sea, el Señor, tú le puedes decir, mira, me rindo porque no sé a dónde va esto, pero te lo ofrezco como en oración, o sea, al final sí tendrás tu respuesta, digo yo, ¿no? mire, cuando el Señor fue a elegir a sus 12 apóstoles, lo primero que hizo fue, para iniciar su vida pública, un ayuno de 40 días. Y luego salió del ayuno, oró y empezó a escoger a sus discípulos. Una persona pragmática en el mundo de hoy diría, no oró lo suficiente, Ok. porque uno lo traicionó, el otro lo negó, el otro no le creyó y todos lo dejaron solo en el momento de la crucifixión. Eso se vería como un fracaso.
total. Eligió a 12 y solamente uno, el más chiquito, se quedó con la mamá en la crucifixión. De resto, todos lo dejaron solo. El Señor no oró, sí oró, sí oró. Pero ahí entendemos esa famosa frase que él hace en el huerto de Getsemaní. Le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz tan amargo, pero no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cómo entender la divina voluntad en mi vida para tomar determinaciones como cojo este trabajo o este otro? ¿Me caso con este o con aquel? ¿Dejo a este o dejo a aquel? Eso en la mujer es un computador que nunca se apaga. El hombre es muy elemental, pero esas decisiones, si no van acompañadas de una profunda oración, lo más posible es que vamos a aplicar el dicho de Aristóteles. Tome la determinación que tome, de todas maneras se va a arrepentir. Pero en la divina voluntad entendemos que ese abandono total en la voluntad de Dios, el Señor te deja saber cuál es el mejor camino. El Señor, seguir a Dios no es garantía de que vas a vivir como en un paraíso lleno de nubes, no. Seguir a Dios es la garantía de una vida futura, eterna. Es la garantía de una paz en esta, aunque estés pasando por la mayor tribulación del mundo. El sufrimiento, contrario a lo que piensan los que no son católicos, no es una elección del ser humano, porque a ateos y católicos se le mueren los familiares, a ateos y católicos les da cáncer, a ateos y católicos se mueren en un accidente de tránsito. Eso no es garantía de nada. ¿Cómo enfrento yo el sufrimiento? Ahí es donde está la clave. Cuando yo he aceptado en mi vida esa divina voluntad, el Señor, tú eres madre, y en un accidente tu hijo de 15 años se muere. El que no cree en Dios, ¿qué es lo primero que hace? Oh, yo no puedo creer en un Dios que me quitó a mi hijo, y punto, no vuelven a la iglesia. Esa señora nunca ha sido católica. Ella estaba en un hábito de religión, pero no tenía a Dios en su corazón. Claro. Ahí es cuando uno entiende que el sufrimiento vivido a la luz de Cristo es una cosa muy diferente que vivido en la oscuridad del mundo. Porque cuando a la luz de Cristo yo pongo mi humilde sufrimiento a los pies de la cruz, el Señor me lo devuelve en gracias, porque Él todo lo que uno le da con amor, Él es todo amor. Entonces, entender que la divina voluntad, mire, el Señor no hace nada que no sea eterno. La voluntad humana actúa en lo temporal, la voluntad divina actúa en lo eterno. Por eso, en la oración que iniciamos hoy, yo llamo a la divina voluntad para actuar con la divina voluntad y en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque una oración hecha en la divina voluntad se hace ad eternum. Y como le decía el Señor, tanto a Luisa Picarreta como a Santa Gertrudis de Helfta, cuando estemos en el cielo, veremos pasar de nuevo frente a Wow. nosotros esa oración que nosotros dijimos cuando éramos hombres de carne y hueso. Porque una oración que se hace llamando a la divina voluntad que actúe en nosotros es eterna. El Señor no sabe hacer nada temporal. Padre, y acá tú dijiste algo para que la gente también vaya entendiendo y para mí, que sabemos que estamos haciendo la divina voluntad de Dios o la voluntad de Dios cuando en ese accionar sentimos paz, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Yo creo que muchos de nosotros, hasta incluso, yo puedo decir en ciertas situaciones en mi vida antes, quizás, tenemos algún familiar que dice, no, 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 es que yo estoy en paz, o sea, esta decisión que yo tomé, estoy totalmente tranquilo y sienten tranquilidad, paz. Y tú dices, bueno,
como que quizás eso no lleva mucho en ciertos lineamientos, digamos. Entonces, ¿es paz o eso también te lo infunde el enemigo? ¿Algún tipo de sentimiento que te dé, o tienes una paz, eso temporal, que evidentemente va a traer a algo peor? No Mire, sé. San Juan de la Cruz en sus éxtasis, la misma Teresa de Jesús en sus éxtasis, cuando uno ve Santa Faustina Kowalska en sus diálogos con el Señor, Luisa Picarreta en sus diálogos con el Señor, hay una anécdota bien interesante. Una vez, Luisa teniendo todos los días estas conversaciones con el Señor, una vez el Señor le dice, quema todo lo que hemos escrito hasta hoy para volver a empezar, que te voy a dictar otra cosa nueva. Ella sintió en su corazón como algo que la inquietaba, algo Ok. que no era claro, algo que se metía en reverso. Y en esa aparición cuenta el libro, eh, Luisa se sentía incómoda, pero era la misma imagen del Señor. Entonces, a la siguiente noche, cuando se le aparece el Señor le dice, continuemos con lo que estábamos haciendo. Y le dice el Señor, le dice Luisa, pero Señor, ayer me dijiste que destruyera eso. Dice, no, yo ayer no vine. Me pusieron los pelos de punta. Permití que el mismo maligno se Wow. disfrazara de mí para que aprendas a discernir que yo solo doy paz. Esa inquietud que estabas sintiendo en tu corazón es porque no era yo. Wow. Cuando tomamos una determinación y sentimos ese tipo de inquietud de que esto no está bien, de que estoy eligiendo al que no es o a la que no es, el Señor te permite eso. Por eso, siempre oren ante el Santísimo cuando vayan a tomar determinaciones de vida. Y orar ante el Santísimo es ir a la capilla del Santísimo, postrarse a los pies del Señor y decirle, Señor, dame tu luz, dame tu iluminación, dame tu sabiduría para tomar esta determinación con tu divina voluntad. ¿Qué debo hacer? Les aseguro, siempre saldrá adelante esa divina voluntad. El Señor no es sordo. El Señor, lo que pasa es que a veces quiere que nosotros le repitamos las cosas para que mi papá me decía una vez, yo creo que el Señor es un poco sordito, Por eso yo le porque tuve que gritar hoy, ah, Señor, déjame mira a misa. Y dije, mira, es que capaz tengo que alzar la voz. nosotros tenemos que tratar al Señor como a un amigo. Claro, Mira, hay veces que el sufrimiento es tan duro, tan denso, tan profundo, que le tenemos que decir al Señor, Señor, no aguanto más, hagámonos pasito, por favor. Yo a veces le digo, suavecito, suavecito, pasito, que soy cobarde, débil y todo lo que quieras. Yo creo que él se ría ya y él dice, oh, ¿te acuerdas la palabra de que el Señor, el oro como el crisol, lo funde al fuego para formarlo? El total. Señor corrige al que ama, porque el que quiere buscar a Dios lo va corrigiendo el Señor. Por eso el demonio, cuando tú tienes un proceso de conversión, quieres ir a la misa, te pone impedimentos para que no vayas a la misa, porque unos 30 minutos de la misa diaria no solamente vas a recibir sabiduría, sino van a equivaler a semanas, meses, años de un purgatorio porque en ese momento el demonio te dice, quédate que yo te voy a, a ayudar. Y tranquila, duerme. ¿Tienes problemas con el internet? Quédate Claro. aquí, no vayas a la misa, tranquila. Pero si nosotros por un segundo entendiéramos el poder de la misa, las grandes gracias que el Señor regala cuando asistimos a la Eucaristía, mucha gente lo entendió en esta pandemia, cuando las iglesias aún en muchos de nuestros países siguen cerradas, cuando ya no se podían confesar tan fácilmente, cuando muchas veces pasaron meses, han pasado meses. En Colombia continúan cerradas las iglesias y no se Padre, puede asistir a una Eucaristía como Dios manda, no se puede comer el cuerpo de Cristo. Ahí es cuando empezamos a valorar
y habían 3 misas diarias en mi claro, parroquia y nunca fui. Y ahora que quiero está cerrado. claro. No, eso es una buena idea para un live que vamos a profundizar en sí, que es el rito de la Eucaristía, lo haremos. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que la gran mayoría de estas 400 personas que están aquí, todos capaz hemos dado ese primer paso. Y digo ese primer paso, es decir, bueno, quiero conocer un poco más, porque estamos viendo este live, hemos estado buscando. Pero quizás todos tenemos un amigo, un primo o alguien, o quizás alguna duda también tenemos, y alguien te dice, ajá, vuelvo y repito, padre, casi que partiendo del punto número uno, pero para que nos quede bien claro. Ayrán, pero quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo. ¿Cómo empiezo? O sea, quiero intentar, pero no sé cómo porque no tengo idea de nada. Mire, yo siempre, cuando hay un verdadero camino o proceso de conversión, lo primero que recomiendo es ir a la lavandería del alma, el confesionario. Hagan la prueba y verá que los que llevan por ahí 1, 2, 3 años o más sin confesarse, traten de confesarse y verá que empezará el pensamiento, pero yo confesarme con un cura que es más pecador que yo, no, aquí no hay confesiones cerca, no, tengo que ir muy lejos para confesarme, no, y si llego a la Claro, iglesia no va a haber cura, y no, 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 pero qué pereza, no, pero mejor me voy a tomar una copa con mis amigos, me voy con mis amigas a una cena, no, 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 mejor me voy a visitar o a jugar fútbol, lo que sea, todo eso va a pasar por la cabeza. ¿Por qué? Acuérdate de una cosa que nos lo decía también Santo Tomás de Aquino. El maligno no sabe lo que piensas, solo sabe lo que hablas y haces. El Señor le habla a tu pensamiento, pero el maligno sí te puede susurrar a ese inconsciente con todas esas ideas. Por eso la tentación diabólica es súbita, persistente y constante. yo siento La, ahorita, bueno, sí que, la tentación diabólica, tú por ejemplo estás en la misa y quieres poner atención a la Eucaristía y estás ahí concentrado y viene ese pensamiento malévolo en un segundo de la peor circunstancia sexual que se te pueda ocurrir. Y tú dices, pero ¿por qué eso tan fuerte se me ocurre aquí? Es es la tentación diabólica súbita. Te ataca cuando más crees que estás en santidad. Dos, es persistente. O sea, ella va y viene, va y viene, va y viene. Y es constante porque no ceja. Acuérdate lo que nos dice el Evangelio cuando dice, perdón, el demonio anda como león rugiente viendo a ver a quién va a devorar. Mire esto lo que nos pasa en la Eucaristía para entender eso de la tentación a la hora de tomar una determinación o una decisión. Fíjense en este detalle. Los teléfonos celulares que no se apagan en la misa siempre suenan a la hora de la consagración o a la hora de la elevación. ¿Para qué? Para sacarte a ti claro, de la adoración, porque la claro, misa es adoración del cuerpo del Señor. claro. Pero ¿cómo? En ese instante va a sonarle a la viejita que no apagó el celular o al señor que es más importante un texto que esto y va a sonar prr, 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 y te sacó de la adoración. Ganó el demonio. ¿Por qué? Porque no apagaste tu celular. Y es más, cuando lo tienes en vibración normal y estás en el proceso de elevación, ¡pum!, te va a llegar el mensaje y te sacó del proceso de adoración. Ahí es cuando entendemos que nosotros tenemos que vivir en los momentos de adoración y de oración es totalmente concentrados en el Señor para entender cómo nos habla. Yo siempre recomiendo a la gente cuando va a las horas de adoración en las capillas, hay muchas personas que me dicen, sobre todo las señoras llegan, no, padre, mire, yo rezo el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, tengo la novena a San José, la novena de la Santísima Trinidad, la novena por las almas del purgatorio, y cuando termino me voy.
O sea, en otras palabras, yo soy una metralleta disparando oraciones. Ta, 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 Claro. ta, ta. ¿En qué momento le he dejado al Señor hablarme? Mucha gente ha estado leyendo, no puedo leer todo, pero ha preguntado como que, ay, padre, ¿qué oración puedo hacer si estoy ante este momento de tomar una determinación? Y bueno, justo tú acabas de responder aquí. No es cuestión de qué oración es la perfecta o qué es esto, porque la oración perfecta es la que viene del corazón. Claro. Es Ten en cuenta, a Dios hay que tratarlo como a un amigo. Tú total. con un amigo un día lo amas, al otro día peleas, al otro día, pero no dejas de quererlo. ¿Sí me explico? Sí, Y entender de una manera cómo debo hablarle al Señor como a un amigo. Y yo a un amigo le digo, estoy con problemas porque el dinero no me alcanza para esto, no sé qué voy a hacer, ¿tú qué me recomiendas? Señor, hoy estoy cansado porque he luchado por todas partes por conseguir un trabajo y no me sale nada. Señor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? No tengo otro camino. También uno tiene que descargarle de vez en cuando esos bultitos al Señor. Señor, yo hasta aquí puedo. Yo hago lo que puedo, tú haces lo que es imposible. Yo llevo la barca y tú caminas sobre claro. el agua. Nos dijiste que, bueno, ese primer paso es la confesión, que es esa lavandería del alma. Ya para una persona que entonces empieza a confesarse, sé que he leído que en muchos países sí, no está pues abierto, muchas iglesias, está difícil, pero digamos que cuando pues en esa sintonía de que uno empieza a ir a confesar y esto y aquello, ¿cuál sería ese segundo paso para esa La, persona que está? la misa, más que segundo paso, es casi al mismo Ok, tiempo. Porque cuando yo estoy en gracia de Dios, puedo comulgar. Quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá pacto conmigo y yo lo negaré ante mi Padre. Y para eso hay muchas preguntas que siempre, pero padre, yo estoy viviendo en una relación que no es sacramental, estoy viviendo con mi claro. novia, con mi novio y sé que no puedo comulgar. Busque la manera, busque la manera. Tú y yo conocemos un par de parejitas que llevaban muchos años eh, viviendo juntas, pero no se habían casado. Cada una había sido, de las partes, había tenido un matrimonio. Buscaron la manera, anularon sus matrimonios católicos, se casaron y ahora pueden gozar de estar con el cuerpo y la sangre del Señor. Pero tienes que participar, tienes que moverte. Mire, el camino al infierno está lleno de intenciones, el camino al cielo está lleno de acciones. No todo el que me llame Señor, Señor será salvo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Ahí es cuando entendemos que el camino al cielo es acción, no solamente intención. San Pablo nos dice, Señor, ¿por qué las cosas que quiero hacer no las hago Claro. y las que no debo hacer son las que termino haciendo? Falta de oración. Cuando yo oro de verdad y me entrego al Señor en la oración, la tentación sube el nivel, pero también al mismo tiempo sube el nivel de protección del Señor. Wow. La misa es fundamental, el rosario es fundamental. El rosario es como una muletilla, como una especie de puerta falsa que la Virgen nos permite para colarnos más rápido en el camino del Señor. Por eso el rosario es el látigo de Satanás, porque la Virgen nos está dando atajos, nos está diciendo por aquí, hijito, venga, cuélese por aquí, por esta parte del bosque que nadie conoce, y yo te meto en el camino del Señor. Yo diría, le agregaría un cuarto paso. Me atrevo a decirlo aquí porque me estoy leyendo mucha gente, bueno, en Manual para enamorarse, que nos sigue, a San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo. Y él mencionaba, no, bueno, ahora estoy confundiendo los libros porque ando leyéndome tres, creo que era San Juan o de otro sacerdote, pero él decía lo importante también cuando uno en verdad quiere ganarse esa santidad, digamos. Estamos luchando aquí todos por esa santidad. En vez de decir por un Grammy, bueno, ese Grammy de santidad, un examen de conciencia todas las noches, es algo que yo he venido practicando, padre, porque llega la noche y ponerme, o sea, empiezo a ver qué hice, qué acciones tomé,
cómo hablé, lo que tú dijiste, si todo lo que estamos haciendo, diciendo, nos perjudica o nos acerca al cielo, entonces todas las noches tratar de hacer ese examen de conciencia. Quizás, bueno, no puedes todas las noches, está bien, pero buscar ese punto en el que uno pueda tomar y también evaluarse uno mismo, esa Claro, retroinspección de uno mismo para decir, bueno, sabes que mira, yo creo que yo le estoy hablando a mi jefa de una manera que a mí no me gustaría que me hablaran, porque no sabemos si esa persona, como decíamos, está susceptible o tiene lo que sea ujú, o le está yendo peor. Y eso también, empezar uno a evaluarse, porque ciertamente no queremos herir a los demás con nuestras acciones. Y eso también nos saca, digo yo, del camino de la voluntad de Dios, porque actuando mal hacia los demás o diciendo cosas o palabras o esta mentirita blanca o esta mentirita no blanca sino gigante, eso es actuar con nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces creo que ese claro. examen de conciencia. Sí, es bien importante. Mira, miremos este ejemplo. El Papa se confiesa cada 8 días. Nosotros los sacerdotes tratamos de seguir siempre todos tenemos nuestro sacerdote confesor y nuestro directorio espiritual. Traten siempre de buscar un confesor y un director espiritual. Como siempre repito, el confesor y el director espiritual puede ser la misma persona, pero son dos estados diferentes. Yo hablo con mi director espiritual las cosas que me tientan, dónde veo la tentación para mí, dónde veo y cómo puedo canalizar mi vida espiritual para no caer en la tentación. El confesor es cuando ya caí en la tentación y pequé. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto y empiezo a darme cuenta, mire, yo les recomiendo siempre, cómprense el catecismo de la Iglesia Católica, es una belleza, porque entender ese catecismo es entender cómo el Señor, a través de la ley natural, nos fue enseñando a vivir. En el Antiguo Testamento nos dio leyes, algunas, cómo poder empezar a vivir esa vida de fe como la de Abraham, cómo él compara ese Antiguo Testamento y cómo llega el Nuevo Testamento a ser el cumplimiento de todas las profecías que están en el Antiguo. Pero siempre, no importaba la época, la oración fue fundamental. Cuando las señoras llegan a la oficina mía llorando, llorando, yo siempre les digo lo mismo, quítele 2 L's a lo que está llorando, Estás menos orando. llorar y más orar, porque si tú oras más, las 2 L's sobran. Porque Wow. nosotros en el llanto no solucionamos nada, nos desahogamos, entre comillas, pero la oración nos da sabiduría. Entonces, como decíamos, la confesión, la Eucaristía, el rosario, y también lean la Biblia, lean libros de santos. Mucha gente dice, no, es que la Biblia se equivoca en esto o en aquello, y siempre y tú la leíste ya. No, pero lo leí en una revista, no quiero decir Cosmopolitan o Vanidades, aunque ya lo dije. ¿Y quién escribió ese artículo? Una niñita estudiante de periodismo que le dijeron, escriba algo sobre si nosotros debemos vivir con nuestras personas que amamos sin casarnos. Mire, no hay, aquí es cuando se recalca, ¿te acuerdas lo que yo digo de la mentirita? La gente que me dice, no, padre, yo me vengo a confesar, no, hace 4 años no me confieso, pero yo no he matado a nadie. Yo siempre le digo lo mismo, vaya, mate a alguien y vuelva para que tengamos tema de conversación. No sea tarao, eso no te hace a ti santo. Nos condena más muchas veces lo que no hacemos. Ese bien que tenemos que hacer al otro y nos da pereza cuando ese viejito nos dice, tú me puedes llevar al médico. No, no, qué pena, estoy trabajando, muy ocupado, pero hay que los amigos los llamen para el bar y ahí sí, te recojo a 100 kilómetros, nos emborrachamos y vuelvo y te dejo. Eso es el bien que dejamos de hacer. No existen las mentiritas piadosas o mentirillas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Toda mentirita venial conduce a una mentira mortal. Entonces, los pecados veniales llegan a ser capitales.
porque se repiten. Y todo pecado capital siempre conduce al pecado mortal. Y cuando yo estoy en pecado mortal, lo que se está condenando es mi alma. En otras palabras, estoy poniendo en riesgo mi eternidad en el cielo. No, eso quedó para un tema. Estaba pensando aquí, ¿qué tema le podemos poner a eso? El pecado nos esclaviza. Eso ya será otro live, porque No, mira que has tocado un tema fenomenal, bueno, fenomenal. Déjame leerte algo que dice Santo Tomás de Aquino. Espérate un perfecto. segundito, no me presiones No te emocionalmente. estoy preguntando, no te estoy presionando. Para los que, mientras tú lo buscas, nos han preguntado, el padre se llama Osvaldo Budelo. Nosotros actualmente residimos en Miami, el padre se encuentra en la iglesia de San Kevin y sí, el padre da dirección espiritual también. Y mucha gente me ha dicho, Irán, pero ¿cómo yo busco una dirección espiritual o algo? Y como dijo el padre, oración. Muchas veces, y es tocando la puerta, o sea, uno va a una iglesia y que también ese padre que te dé ese feeling, ¿no? Porque al final uno crea esa amistad, entonces que te dé ese feeling. Y así fue como nos conocimos tú y yo, por Tal una cual, padre. dirección espiritual. Pero mire esto, en el libro de Sirach, de capítulo 15, dice, Dios creó desde el principio al hombre y lo dejó en manos de su consejo. Esto es, en la propia libertad de su propio arbitrio. Él nos da la posibilidad de elegirlo. Él siempre nos da todas las prerrogativas. Tú eliges. Ahora, yo te estoy diciendo que aquí hay unas normitas, son 10. Si tú sigues estas 10 normas, todo será más fácil. Si no las sigues, entonces prepárate. Pero, Mire, ¿sabes? seguir al Señor no es garantía de que no vas a sufrir. Eso, el que te diga que siguiendo al Señor, porque entonces los grandes mártires de la iglesia, los 10 apóstoles que murieron de las maneras más bestias, y eran los íntimos amigos de Dios. Y el Señor no los eximió de unir su sangre a la de él. Y de las maneras crueles. Cuando uno ve cómo le arrancan las uñas a uno de los apóstoles, le arrancan la piel de todo el cuerpo y lo dejan en carne viva. Y así lo meten en aceite hirviendo. Y luego, como no moría, le cortaron la cabeza. Cuando uno ve la belleza de Santa Ágata, que por querer seguir al Señor y no quererse casar con el tribuno romano, le amputan los senos con un machete. Imagínate. Y en esa tradición, ella muere de una manera horrible. No, Y en imagínate, esa estamos lejos. tradición, el Señor, y era una de sus santitas, era una de sus mártires, pero es que Él también elige almas para que sean mártires con Él, para unir esa sangre del martirio de los santos a la sangre del Cordero Pascual, que es el mismo. Mire, en estos días hablábamos en el Evangelio de la similitud que hay entre Abraham e Isaac y el Padre y Jesús. Abraham, el Señor, para probar su fe, le dice, sacrifícame a tu hijo. Y cuando están subiendo a la montaña para el sacrificio, quien carga la leña para ser incinerado el sacrificio es Isaac. Él mismo carga su leña. Pero quien carga el cuchillo y el fuego es Abraham. Él sabía su misión, pero el Señor, cuando por medio del ángel le dice, no lo hagas, ya he probado tu fe. Pero Dios Padre no detuvo el martirio de su Hijo por amor a nosotros. Él entregó a su único Hijo y lo entregó de la manera más linda que puede ser alguien. Lo entregó por la humanidad de cada uno de nosotros. Él no detuvo la mano del verdugo que mató a Jesús. No detuvo un solo látigo. El Señor sufrió en todo su cuerpo por mí, por ti, por todos. Pero entender que esa era la divina voluntad, porque un pecado en el cual la humanidad estaba llamada a la condenación, si por un hombre entró el pecado en el mundo,
por un hombre tendría que ser vencido y vencido de la manera más ignominiosa, en la cruz. Claro. Entonces, entender ese amor de la entrega del Señor por nosotros es entender qué estoy haciendo yo por Dios, qué estoy haciendo yo por el Señor. Siempre tenemos un Dios al que le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos y le continuamos pidiendo. Dame, 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 dame. Pero, ¿qué Claro. estoy haciendo yo por Dios? Lo Yo creo único que que Él nos pide es adoración. cuando ahorita que saben que Manual para enamorarse es un canal, un medio para atraer a muchos jóvenes, no tan jóvenes, perdón, en un lenguaje fresco. Y por ejemplo, digo esto de Manual para enamorarse porque tú estás diciendo, ¿qué estoy haciendo yo por Dios? Pero yo creo que muchas veces jóvenes o gente que no está tan cerca de la iglesia, no tiene ni siquiera esa relación con Dios. Entonces volvemos, es como si nosotros vemos al Señor, yo lo veo como un amigo, o yo a ti, Padre, yo te veo como un amigo y hago cosas por mis amigos porque los amo. Pero si ni siquiera tengo una relación con Dios y ni siquiera me he cuestionado quién es Dios para mí y ni siquiera le hablo, ¿cómo voy a yo hacer algo por Él? Entonces yo creo que, ¿no? También las cosas van, hay que irnos a veces más atrás, sobre todo cuando nosotros intentamos hablarle a los jóvenes de Manual para enamorarse, porque sí, muchas veces podemos llegar y qué estoy haciendo yo por Dios y que los mandamientos y esto, pero la gente se queda, pero es que ya va, o sea, ni siquiera tengo una relación. Entonces, lo primordial yo pienso que es entablar esa relación con Dios para que uno se vaya enamorando y cuando uno se enamora, uno hace ese sacrificio y empieza a hacer eso. Y qué lindo que nos contaste toda esta historia de todo el sacrificio, porque yo creo que se nos olvida, en el día a día se nos olvida muchas veces. Por eso Es, es importante rezar el rosario, porque en el rosario vivimos los momentos de Jesús, el momento de gozo, el momento del martirio, de dolor y el momento de gloria y las etapas importantes en su vida, en los luminosos. Entonces, por eso tenemos que estar con los constantes sacramentos. mire una cosa, no hay nada en la imaginación que no entre por los ojos y los oídos, y aún por los sentidos. Pero si ese diabólico imaginario lo construimos oyendo música de, oye nena, dame tu cuerpo, oye nena, yo te deseo, oye, que es lo que el joven se está alimentando hoy, ¿qué va a resultar de eso? Va a resultar una respuesta al deseo, a los sentidos, al hedonismo, al placer, a la inmediatez. Pero cuando yo le digo a mis ojos y a mis oídos, hoy voy a ver una película de un santo, a leer un libro constructivo, a leer la Biblia, yo empiezo a producir otro nivel de cosas. Mi mente se tiene que estar alimentando de otro nivel de cosas. Mi mente tiene que estar totalmente siendo ese... eh, mire, mi papá tiene 87 años y después de viejo le dio por aprender inglés solito. Él me corrige a mi gramática y eso es una de las claves para evitar el Alzheimer en las personas mayores. Entonces yo le digo a la gente, mire, es que muchas veces amar a Dios también es disciplina. Es decirle, el ayuno ¿qué es? Es decirle al cuerpo y a la carne, por encima de ti tengo el espíritu. Por eso ahorita que el próximo miércoles empezamos el ayuno y muchos de nosotros lo vamos a empezar, eso es lo que quiero que entendamos, que es en ese subyugar la carne y poner por encima el espíritu en el cual estamos pensando en la vida eterna. Cuando a mí me dicen, padre, pero es que usted habla del demonio y yo no quiero nada que ver con él. Papito, no cometa el error del avestruz, que cuando ve venir al lobo, coge y entierra su cabeza en la arena. Se lo comen más fácil. El avestruz muere tan tontamente porque mete la cabeza como si el no ver el lobo que viene lo fuera a salvar. Ah, Tenemos que conocer al enemigo, porque el enemigo sí te conoce. wow. Y entonces, esta es
La mejor manera de entender esta batalla es una partida de ajedrez, en el cual el Señor dio unos roles, pero te dio la posibilidad. Tú mueves un peón, dos cuadros y cambias todo el panorama de toda la partida. Entonces, yo lo que quiero es aprender a jugar ajedrez en el tablero de la vida para que el Señor me diga con sabiduría, Señor, ¿y ahora qué hago? Wow. Si yo le consulto todo a Dios, ¿y ahora qué hago? Primero tengo que saber cómo mueve el alfil, cómo mueve el caballo, cómo mueve la reina. Y luego el Señor me dará la estrategia para vivir una vida en su divina voluntad. Amén, Padre. O sea, yo creo que ese cierre me encantó y más que hace poco hicimos un video que lo publicamos en EWTN sobre el ajedrez y tú ni siquiera sabías nada, me pareció, y hablamos de lo mismo, entonces qué chévere al final ese comentario. Y nos quedan ya 4 minutos para cerrar este live y yo creo que yo creo que no. El miércoles que viene estamos viendo si lo vamos a hacer el miércoles de ceniza, si vamos a hacer el live o lo vamos a hacer el jueves y vamos a estar hablando sobre la cuaresma, cómo prepararnos, qué debemos de hacer. Así que, amigos, espero que se conecten. Le vamos a estar dejando saber si va a ser miércoles o jueves a principio de la semana que viene para prepararnos. Yo solo les recomiendo, confiésense, vayan a misa, recen el rosario, lean la Biblia, lean, devórensela, cómansela, disciérnanla, porque el Señor nos dice siempre, escudriñad las Escrituras y métanse a leer el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es que si yo no conozco mi iglesia, Claro, ¿cómo me voy a enamorar de ella? total. Yo me enamoro de lo que conozco y cuando ustedes lean ese catecismo, ustedes van a encontrar la belleza que es nuestra iglesia. Así que bueno, ya sabemos que para cerrar los pasos, disculpen que antes es que tengo mi perro, si lo han escuchado, y me está fastidiando y me desconcentré un poquito al final porque tengo a la bestia aquí abajo, porque es muy grande. Y para hacer la conclusión, sabemos que los primeros pasos y los más importantes, los pilares para entrar en esa voluntad de Dios es la confesión, la misa, que está al misma par de la confesión, el rosario para poder ir fortaleciendo también nuestra alma, nuestra fe, y lo podemos poner como disciplina, totalmente. Cuando yo empecé a rezar el rosario, Padre, que yo todavía no estaba, digamos, enamorada porque no conocía, me lo puse como un ejercicio, como disciplina, como cepillarme los dientes. Y el último, que pues que yo agregué ese examen de conciencia. El Padre también dijo leerse la Biblia, libros de santos. Yo, por ejemplo, me leo 3 libros. Me leo, obviamente, perdón, 4, la Biblia, un libro de un santo, un libro de algún católico que me motive a algo, alguna historia, no tiene que ser de santo, y un libro del mundo, de cultura. Y así podemos uno empezar a hacer ese ejercicio. Te fastidiaste de leer el libro del santo, pasa el otro, y pasa el otro, y nos los vamos poniendo también como disciplina. Y hay un factor, ¿ustedes quieren milagros en su vida? Hagan horas de adoración en la capilla donde esté expuesto el Santísimo. Hagan horas de adoración y verán cómo actúa el Santísimo en sus vidas. Amén. Lo vi en la mía. Mis padres duraron orando ante el Santísimo años enteros y después de viejo me convertí en cura. No, eso Entonces, será otra historia, historias de conversión. Pero nuestro algo primer así. entrevistado vas a ser tu padre. Ya se nos va a cerrar esto. Amigos, la semana que viene, ya saben, estén atentos. El lunes vamos a decir si hacemos el live el miércoles de ceniza o el jueves y cómo prepararnos para esta cuaresma. ¿De qué se trata la cuaresma? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar esos 40 días, ¿no? De conversión. Entonces, estaremos con el Padre Déjame Osvaldo, si Dios hacer quiere. ya, Claro, vas hacer a una hacer una bendición. bendición Totalmente, Padre. No me y, puedo ir y sin a la todos los que bendición. nos han pedido, a todos los que nos han pedido oración porque tienen familias enfermas de COVID y todo eso, las llevaré mucho en mi corazón en las misas que yo celebro. Y vamos a repetir la oración con la que empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús,
Señor con tu Jesús, divina voluntad. con tu divina voluntad Y en tu divina y en voluntad tu divina voluntad. te amo, Te amo, te te bendigo, bendigo, te te adoro, adoro, te doy te doy gracias, gracias, te te reparo, reparo, te te reconozco, reconozco, te te alabo, alabo, te te glorifico glorifico y te y te pido pido perdón perdón por por todos todos mis mis pecados, pecados y oh, por por todos los todos los pecados del pecados del mundo mundo entero. entero. Y te Y te suplico suplico que venga que ya venga ya tu tu divina divina voluntad voluntad a a reinar en reinar en nosotros nosotros y que me y que guíes nos y guíes y protejas protejas como como hijo hijos de tu de tu divino divino querer. querer. Los bendigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Miranda. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan Amén. siempre en la paz del Señor. Mira, aquí tú, para que vean, el perrito que me estaba tumbando la cámara y por eso me distraes un poco, padre. Ya conozco a Amén. Miranda. Chao amigos, Bueno, se les quiere, muy buenas chao. noches a todos.